Soy Felipe Celeri Céspedes, coordinador del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias, y en este capítulo conversaremos sobre la enseñanza y aprendizaje en base a desafíos de la ingeniería. La enseñanza de la ingeniería y ciencias ha tenido un vuelco en los años precedentes hacia crear más espacios para abordar desafíos abiertos y vinculados con las necesidades de usuarios reales. En algunas instituciones esto ha sido con mayor profundidad que en otras, pero ya vemos una tendencia marcada en esta dirección. Estos enfoques de enseñanza más prácticos en base a desafíos abiertos en vínculo con el medio externo toman fuerza también en nuestro país y en la región. Todo cambio nos desafía y por supuesto nos trae inquietudes. ¿Compiten estos paradigmas con la enseñanza más tradicional que vivimos en las décadas pasadas? Un sello de los y las egresadas de programas de ingeniería y ciencias es la rigurosidad, elemento que podría verse en tensión cuando nos abrimos a proponer trabajos en problemas abiertos. ¿Cómo se combinan ambas cosas? También dentro del ideario está que el trabajo en proyectos abiertos debe ser posterior a una formación clásica. ¿Qué tan pronto se puede partir? Conversaremos de este y otros temas en nuestro capítulo de hoy. Estamos hoy con Eugenio Bravo, coordinador del área docente Hélice de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de nuestra facultad. Bienvenido, Eugenio, y gracias por darte el espacio de estar con nosotros. Gracias, Felipe. Cuéntanos un poquito más de ti y de lo que hace acá en la facultad, un poco complementando la breve introducción recién, ¿no? Bueno, acá me toca ser el coordinador del área de Hélice, antigua área de Ingeniería e Innovación. Me tocó partir desde el cero, en el fondo, desde formar esta nueva área con los cursos, digamos, que desarrollan las competencias asociadas a la innovación. Y eso fue ya el año 2010, finales del 2016, principio del 2017, y fue partir desde cero. Entonces, gran parte del trabajo tuvo que ver con la función administrativa, presupuesto y también con desarrollar los programas para que hoy en día existan los cursos y se sigan, digamos, desarrollando hacia el futuro. Fantástico. Esa fue una transformación que vino desde el nombre, pero a varias cosas más. Hubo toda una historia con el nombre de Hélice, ¿no? Si nos puedes contar. Sí, claro. El nombre al principio, claro, al momento de buscarlo, buscamos algo que tuviera sentido un poco con lo que hacemos y cómo hacemos las cosas. Hélice tiene que ver principalmente en cómo se desarrollan las competencias asociadas a la innovación dentro de un modelo de aprendizaje basado en desafíos, en el cual uno tiene que iterar varias veces con distintos niveles de profundidad, ya sea técnica, autenticidad y también complejidad en el sistema que tú te enfrentas, digamos, como relativo al pensamiento sistémico. Y eso lo van iterando, digamos, en distintas capas y niveles de dificultad hasta llegar a los niveles requeridos por el currículum. Entonces, principalmente de ahí viene el tema de Hélice. Súper, sí. Bueno, Hélice tiene cursos para tratar de ir adentrándonos a lo que nos convoca, que son el aprendizaje en base a desafíos, ¿cierto? Y experiencias en torno a eso. Tiene cursos en los primeros años y además algunos otros cursos, ¿no? Cuentan los primeros cursos tienen una cierta misión, eran los antiguos cursos de introducción a la ingeniería, que eran como los primeros cursos con las manos, que se construían cosas, pero cambiaron a una componente de innovación más fuerte, ¿no? Claro. Nosotros tenemos en el plan común 3 cursos y después están los cursos del minor, que básicamente son 3 cursos más de proyecto. Que el minor de innovación. De innovación, claro. Y también sus cursos satélites que los entrega el Departamento de Industrias. Está el Startup Chilena, levantamiento de capital, que en el fondo este es de Open Lab. Entonces, esos cursos también participan, digamos, de este minor. Respecto a los 3 primeros, que son los más masivos, los que, digamos, se ven más y por todo el mundo tiene que pasar por ahí, son el desafío de innovación, proyecto de innovación y módulo interdisciplinario. ¿Ya? Los primeros 2 son muy, muy masivos, son de 100 alumnos cada uno en las secciones. 1000 en total. 1000 en total, claro. Lo que genera un desafío súper importante desde el punto de vista de cómo desarrollar las competencias de un gran número de personas y con temáticas que no son, digamos, tan normalmente desarrolladas en colegios. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con el desarrollar la capacidad de observar, principalmente, que es un elemento muy importante, y definir un problema que valga la pena resolver. Sí. Y después buscar en la primera instancia soluciones creativas que de a poco van, digamos, avanzando hacia la innovación a medida de que van adquiriendo distintas capas también de competencias, que eso es un tema que no es tan trivial. Toma tiempo, cada persona tiene su tiempo, influye mucho el efecto de los grupos, también el de la motivación. Entonces hay varios elementos que se van manejando para poder ir trabajando y desarrollando esas competencias.
Ahora yo creo que otro tema aparte es el módulo interdisciplinario, que es justamente un curso que lo vamos a revisitar este semestre. Un poco la intención es revisitar el programa, hacer algunos ajustes, principalmente porque como es un curso muy diverso, es importante que también ese curso tenga una lógica, digamos, y que también apunte hacia los mismos indicadores de logro al final del semestre. Y lograrlo también requiere una maquinaria administrativa que no es menor, porque son 28 secciones, son alrededor también de 1000 personas, pero también como se empieza a atomizar más el equipo docente, se hace más complejo alinearlos. Tiene esta complejidad porque también es ambicioso, ¿no? Que es Claro. de mezclar algunas disciplinas para que aborden desafíos un poco más complejos. Claro. Entonces, en el fondo estos cursos de los que tú nos cuentas tienen digamos, una expectativa bastante alta de lo que se logre, ¿no? Y además tienen el tema de ser masivos, Claro. que le genera una segunda componente de dificultad, pero aún así, hace un tiempo que en la facultad nos atrevimos, digamos, como en nuestros programas de estudio, a impulsar una cosa de esta naturaleza desde el inicio y no retrasarlo hasta el más final, adelante. claro. Eso me lleva a que comentemos un poco de las experiencias en otras universidades, otras universidades, instituciones de educación superior que son cercanas a la labor de nuestra facultad, ¿no? Que están en el área de ciencia y tecnología, ingeniería, etcétera. Yo sé que tú has visitado varias universidades, sobre todo del norte de Europa, que tienen programas que quizás que son más profundos en esta dimensión. Y la pregunta es cómo cómo esa experiencia tuya ayudó a incorporar ciertas cosas, cómo lo hacen allá. Mira, esa es una buena pregunta porque, digamos, no existe una única manera de enfrentar esto. Yo creo que esa es una de las cosas principales. Mucho depende, digamos, de cómo es tu programa, Claro. si tienes, digamos, plan común o no, cuáles son los números de personas, tus Claro. recursos, también el contacto con la industria, ese es otro tema muy importante, que también cuando hay mucho contacto de la universidad con la industria se alinea más el programa a lo que la industria requiere y también cuál es la industria a la cual van estos estudiantes. También. Que a medida, digamos, de que los países, digamos, tienen más desarrollo de tecnología de punta, en el fondo estos programas también tienen que alinearse bastante con las competencias que esas empresas necesitan y pueden ser mercados bien importantes en algunos países, esos mercados laborales. De hecho, que traen mucha gente de afuera, de hecho, por ese mismo tema, que en el fondo no es fácil conseguir personas con esas competencias. Aquí yo creo que hay un tema que es bien importante, más que tratar de copiar algo de afuera, es tratar de desarrollar un sistema que haga sentido y sea pertinente para Chile con los recursos nuestros y nuestra realidad. Dentro de las buenas, digamos, prácticas que uno podría, digamos, recoger, yo creo que la cercanía con la industria es importante, tener puntos de contacto en los cuales esos desafíos vayan siendo cada vez más auténticos, claro, que no sean solamente de la cátedra o del curso o del aula, sino que tengan una relación donde aparezcan otros actores del mundo real, en los cuales también le generan, digamos, entre comillas, ruidos controlados a los alumnos y que los desafían respecto a cómo integrar, digamos, estas necesidades o características del contexto como atributos de diseño. Entonces hay un juego y una tensión que es bien interesante, porque por un lado ellos tienen que ir desarrollando paso a paso, obviamente, la capacidad de tomar esos puntos que estas otras actores, digamos, te dicen, pero tampoco e integrarlos en el diseño, pero no caer en que tú obedezcas, digamos, a ojos cerrados, digamos, lo que te dicen, sino que uno tiene que tener la capacidad de filtrar. Y eso va pasando, digamos, de hecho, de algún punto en la profesión ya hay que tener un criterio, que sea el criterio de uno, de fondo, de esto leo entre líneas y saco qué es lo importante o no, de acuerdo a mi experiencia, mi conocimiento, etcétera. Entonces, ese camino, la mejor manera de desarrollarlo es a través de experiencias lo más reales posible. Claro, una exposición temprana y controlada a lo caótico y, no sé si caótico, pero a lo multivariado y complejo que es el mundo real de las aplicaciones, ¿no? Porque hemos tenido recuerdo un par de experiencias, ¿no? del pasado cercano de cursos en vínculo con el medio, en base a desafíos que tienen estas dificultades de cuando vamos a la realidad, empiezan a aparecer otras cosas, de estudiantes que recuerdo esta práctica, una práctica profesional que la comentábamos en un capítulo anterior, que iban con ganas de, instalar paneles solares y qué sé yo, y era una comunidad que tenía necesidades basales como muros, no sé. Claro. Entonces, donde no hay un muro, donde no hay un techo donde poner el panel solar. Entonces, son cuestiones que la vida real, entre comillas, la aplicación concreta tiene unas ¿cómo se llama? Complejidades muy distintas a lo que el papel
el papel y el lápiz puede aguantar. Claro, y hay un tema que es bien importante, que también es la presencia en el trabajo de campo de los alumnos. Claro. Ya, es tratar de ir aproximándolos a eso de lo más temprano posible, porque existe la tentación natural de revisar todo por internet y ver Claro. el Google Maps y muchas herramientas, Exacto. digamos, virtuales que te entregan información, pero hay muchas cosas que tienen que ver con la rutina, la vivencia, la forma en que las personas enfrentan su vida o los problemas que tienen que ser, digamos, vistas con una mayor empatía, ¿no? Sí. No solamente como un dato. ¿Ah? Y eso te cambia absolutamente la solución respecto a una problemática o la definición del problema, incluso. Sí, de acuerdo. Aguas arriba. Había un esquemita, un esquema pequeño, ¿no? del ámbito de la innovación que me gusta mucho, que aparece un dibujo de una persona, digamos, una caricatura que dice que nosotros, las personas, decimos algo y pensamos no necesariamente en consecuencia de lo que decimos, y hacemos no necesariamente en consecuencia de lo que sentimos. Entonces esa observación profunda de qué hacen las personas y qué dicen las personas, tratando de entender qué piensan y qué sienten para llegar realmente a resolver esos desafíos, es súper interesante. Y claro, y eso por muy buena que sea la búsqueda en Google, es muy difícil obtener eso. Muy, muy interesante ese tema. ¿Cómo funciona un poco eso? Porque sé una dimensión que me gustaría que lo tocáramos a continuación, que es la parte multidisciplinaria, que conecto al tiro, que como que este tipo de cuestiones son las formas de pensar del área del diseño, por ejemplo, que está muy fuerte en la gente del área del diseño. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacían? En la pandemia fue difícil, probablemente, pero ¿cómo llevan en algunos cursos? Yo he sabido de alguna experiencia que traen gente que pueden revisar. Cuéntanos un poquito, quizás algún ejemplo. Sí, mira, ese tema es bien interesante. La pandemia no ayuda para nada a estas metodologías, digamos, porque cortas el trabajo con las personas, claro. y pierdes una captura de información súper importante en las etapas tempranas. Entonces, básicamente, haces todo virtual y la calidad no es la misma. En el fondo, eso hay que decirlo. En el fondo, es así. Dicha esa salvedad, digamos, año 2019, ahí como la última vez que hicimos ejemplos. Bueno, parcialmente. Ejemplos de aplicaciones, digamos, con presencia humana real. Y en esas ocasiones, bueno, ahí hay un tema que es muy importante manejar en los equipos interdisciplinarios, que hay como una regla que hay que respetar siempre, que no es que cada uno entre y haga su parte y se va. Sí. Yo creo que esa es la peor de todas. Sino que tiene que ser realmente una colaboración del equipo docente en la cual ellos trabajan en conjunto y tienen presencia constante. Ya no es como que viene la parte del ingeniero mecánico y se fue, después le toca al eléctrico y se fue, porque al final uno arma una cosa que a veces en las interfaces de desarrollo de ingeniería o diseño no queda tan bien resuelta y ahí es donde se cae. Sí. Entonces, para que tenga la lógica, tiene que tener las visiones de todas las personas, digamos, de las distintas disciplinas a lo largo del proyecto. Claro, de manera entrelazada, como continua, así. Y lo otro que dada el fondo, la naturaleza de los proyectos de innovación, que tú a veces avanzas 3 pasos y retrocedes 5, es importante que eso esté ahí siempre, porque si uno pasa del paso 1 al 2 y era el mecánico el que terminaba el 1 y se fue y nunca más se supo de él, bueno, y si hay una iteración para atrás, ¿quién responde? ¿Ya? O la iteración en los 2 pasos hacia atrás, bueno, también la mirada a lo mejor pueden frenar la iteración o dar nuevos inputs para esa iteración. Entonces hay un tema que parece bien de proceso, pero que parece lógico en primera instancia, pero que no se cumple necesariamente por temas de disponibilidad de personas, tiempo, millones de situaciones. Y eso es una cosa que también el estudiante tiene que aprender a gestionar. Cuando él esté digamos, liderando un proyecto, tiene que darse cuenta que él no puede tener, digamos, un tren en que cada vagón es uno que entra y sale en un momento y no vuelve más, sino que tiene que tener un círculo iterativo, digamos, de donde hay participación dinámica de todas las personas todo el tiempo. ¿Ya? De hecho, generalmente se van agregando capas, digamos, a medida que vas avanzando y no quitando en esa complejidad para llegar a un buen resultado. Y eso es un elemento que también hay que aprender a manejarlo, porque tiene que ver con planificación, tiene que ver con trabajo en equipo. Entonces ahí empiezan a aparecer todas estas, digamos, subdimensiones o dimensiones, digamos, de la competencia e innovación que han sido detectadas,
pero que no las puedes dejar afuera. Ujú. O sea, por ejemplo, es muy difícil que alguien sea un buen líder de innovación si no trabaja bien en equipo. Ujú. O que sea una persona que tiene malas habilidades de comunicación, porque en un equipo, digamos, de Claro. mucha interacción dinámica, si tú ni siquiera puedes comunicar tus ideas, Claro. en fondo la cosa va a andar mal. Claro. Entonces, son elementos que son estructurales. De repente, claro, cuando uno los ve por sí solo y no tiene la experiencia previa, parece, bueno, saquémosle un poco la parte escrita y la parte oral, Claro. pero son súper importantes, porque incluso aquí a nivel Corfo tú tienes que hacer un reporte escrito si quieres ir a participar por algún fondo, y si no eres capaz de escribir y redactar tu idea, pierdes solo. Claro. Antes No de llega. comenzar, no llega. Claro, hay competencias que están como interconectadas en el fondo. Claro. Y esto es súper interesante porque me acuerda a que, por supuesto que en nuestra facultad, al igual que probablemente muchas facultades del ámbito de la ingeniería, en la rama de ingeniería, en nuestra facultad naturalmente, hay muchos cursos por proyecto, digamos. Y un proyecto que no necesariamente tiene componente de innovación, no necesariamente tiene un desafío, etcétera. Y en ese tipo de cursos es muy estándar, ¿cierto? Las evaluaciones a través de presentaciones o informes que efectivamente son posibles de hacer, como que yo hago una parte, después te paso a ti, tú haces la otra parte, y el resultado final más o menos funciona. Pero en estos casos es imposible. Entonces es muy interesante, creo yo, relevar esto, ¿no? Que en cursos que tienen una base en un desafío, más encima con una componente interdisciplinaria o con múltiples disciplinas trabajando en este contexto, no es posible hacer ese quiebre tan lineal, digamos, de las cosas, porque simplemente uno no llega al resultado. Me acuerdo un caso antiguo que espero tener a ese profe en algún capítulo futuro, que estaban haciendo un auto, un auto eléctrico, ¿sí? Entonces llegaban los mecánicos, los estudiantes de mecánica, y hacían el chasis, qué sé yo, y después venían los eléctricos a armar el sistema eléctrico y decían, pero yo no tengo dónde pasar los cables, porque estaban pensados así, claro, y tenían el problema que tenían que estar constantemente conversando. No, esa parte del chasis no puede ser así, tiene que ser curva porque si no, no cabe. Claro. Y después llegaba un equipo de diseño y decía, ¿y dónde pongo a la persona que va a manejar esto? Si no tengo espacio para poner un asiento. Y entonces, claro, ahí se ve muy claramente que en el diseño de algo, como un vehículo, ¿no? Es imposible hacerlo como primero tú, después yo, y qué sé yo, porque es ineficiente, digamos. Es mucho mejor que esté entrelazados, independiente que en algún momento alguna de las disciplinas va a ser más protagonista que la otra, pero están siempre presentes todas. Así que eso es súper, súper interesante. Y creo yo que con esto, para ir a un último punto de reflexión, creo que esto abre esta idea, ¿no? de cómo estas maneras, ¿no? de la innovación y los desafíos se va conjugando con las disciplinas, con la parte disciplinar más clásica, con la matemática, con la física, digamos quizás, ¿cómo se llama? Las ciencias de la ingeniería, ¿no? Ya las mecánicas de fluido, la resistencia a materiales también, se van mezclando, al parecer como tironeando un poco, ¿no? Poniéndose al servicio de los desafíos. Cuéntanos cómo lo ves tú, cómo lo has visto en los cursos. Sí, mira, eso es interesante, ¿eh? Yo creo que uno de los deseos es que en algún momento se pueda tener más interacción. Ya que tal vez los desafíos integren preguntas donde haya aplicación, digamos, de conocimiento de las ciencias, de la ingeniería, matemática, física, etcétera. Claro. Ahora, eso requiere un diseño bastante importante desde el punto de vista de justamente, igual que como en un proyecto de innovación, tienen que juntarse todas las partes para que haga sentido. Claro. Porque no es meter una ecuación diferencial en el proyecto 3 porque hay que meterla y calcule esto. Porque sí. Entonces, para que tenga sentido tiene que ser, digamos, un diseño desde el punto de vista, digamos, del desafío, de las actividades, digamos, semana a semana. Total. Y que todo haga sentido. Sí. Porque los alumnos se dan claramente cuenta cuando están estos satélites forzosos que entran y salen de los proyectos. Son los primeros en darse cuenta de que el asunto no cuadra en algo. Y es como, ¿para qué sirve esto? Claro. Entonces, yo creo que justamente por respeto a los alumnos, el diseño tiene que ser bueno y quedar, digamos, una cosa lógica y pertinente. Claro. Ahora, es harto trabajo, porque eso también implica varias labores desde la docencia que tienen que ver con diseño, digamos, de las experiencias, diseño de las evaluaciones, tener una capacidad de entregar feedback oportuno, digamos, para cada una de estas etapas. Entonces también empieza a volverse un curso muy grande. Hay algunos ejemplos que lo han tomado de otra manera.
que no he visto evidencia de que haya funcionado bien o mal. Ya, ok. No, funcionan, digamos, y Ujú. justamente parte de los grupos de investigación de ellos están tratando de entender si es que esto funciona Claro. o no, aporta al final del día, a través de pilotos, ensayos, Ujú. investigaciones de educación de ingeniería, etcétera. Y que, digamos, funciona un poco la estructura de que tú tienes, obviamente, un desafío que es un diseño, digamos, Ujú. docente, digamos, con experiencia de aprendizaje y una determinada meta, Ujú. ¿ya? Por ejemplo, digamos, una cosa es hacer un refrigerador. Ujú. Y que eso está enmarcado dentro de, digamos, el contexto de una carrera, por ejemplo, ingeniería Claro. mecánica, Ujú. por decir algo, dentro del área parte de refrigeración. Claro. Ujú. ¿Ya? Entonces, tú tienes módulos que tributan a eso, y te explican de repente cómo funciona el sistema, digamos, de refrigeración, otro que tiene que ver, no sé, con motores eléctricos, Mm. etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y cada uno de ellos, digamos, a través del desarrollo del proyecto, puesto en una secuencia Mm. lógica, vas pasando por los módulos. Ujú. ¿Ya? Eso incluso algunos han jugado con MOOCs, en el fondo, que están, digamos, claro. siempre disponibles, y tú avanzando y tienes un director de proyecto que te va ayudando a navegar por el proyecto, Perfecto. ¿ya? Y que se van integrando distintas cosas. Ahora, de poder se puede. Yo creo que ahí nuevamente el desafío es recursos, es número de alumnos, porque eso, claro, cuando ya estás en la disciplina propiamente tal, tienes cursos más chicos, entonces más manejables, Ujú. no con 100. Y lo otro que es súper importante, que uno de los, digamos, elementos importantes ahí de la receta es que esto se haga y se fabrique. En el fondo, no quede solamente Claro. en una etapa. Entonces son de larga data. Mm. Estas cosas toman, digamos, un año completo, porque a veces tú tienes una primera parte que tiene que ver digamos, con el cálculo y simulación, y después Claro. la puesta, digamos, en el mundo real, la construcción de esa ingeniería, ¿ya? Y la prueba y testeo. Claro. Así, siguiendo un poco la filosofía CDIO. Mm. Lo cual es bien interesante, pero necesita harto diseño del lado de los profesores. Y claro, que estos proyectos, obviamente, dados los recursos que se invierten, que no es que tú los pones y los sacas de un semestre a otro, Claro. porque el músculo, digamos, para renovar toda la experiencia, toma su tiempo. Entonces, probablemente muchos de ellos los tienen un par de años, en el fondo funciona, incluso un aparataje de laboratorio, que estén efectivamente las termocuplas, las cañerías, las cosas para poder echar a andar, y no haya que salir corriendo, digamos, el primer semestre a buscarlas, digamos. Claro, sí, sí. ¿Ya? Entonces, esa cosa necesita harto diseño, necesita recursos, y también necesita este tema de la evaluación. Ujú. ¿Ya? Que después, que hay un tema ahí que es bien, que digamos que es una discusión y una tensión, que en el fondo es, bueno, cada uno evalúa su parte. O sea, el profesor del módulo, digamos, de la parte, digamos, de termodinámica, evalúa su pura parte y se va, o se queda todo el proyecto hasta el final y ve el asunto global como un experto, digamos, en ingeniería, digamos, de refrigeración. Claro. Entonces ahí también necesita también los incentivos para el equipo docente para poder tener, digamos, las horas para acompañar un proyecto de eso, que es más que dictar una cátedra muchas veces. Claro. Mencionaste una cosa que me gustaría reforzar, el CDIO, ¿no? Que es esta idea de que una sigla que a mí me encanta, que es concebir, diseñar, implementar y operar. Claro. Es muy potente cuando uno piensa los proyectos así, porque primero que nada uno releva la C, que no es directamente irse al diseño, sino que darle un tiempo a pensar en qué queremos hacer antes de ir a diseñar y luego pasar por las etapas que son más comunes para entender. Y esto que me mencionabas ahora es como, no sé, me venía a la cabeza algo como de una fantasía, evidentemente, que nuestros estudiantes entren así al primer año: hola, bienvenidos, bienvenidas, acaba de entrar a la Facultad de Ingeniería, a la Universidad de Chile, esta va a ser tu tesis o tu memoria, tú vas a tener que construir tal cosa al final de aquí a 6 años. Y ahora vienen cursos y módulos para que tú logres construir esto. Claro. Es muy potente esa lógica. Yo creo que en estos cursos tipo de los que estamos hablando, que componen toda esta serie de capítulos del podcast, tienen un poco que ver con eso, con poner ese norte muy claro en nuestros estudiantes. Y eso va generando ciertas cosas interesantes, que a veces en los cursos de ciencias básicas o más científicos no es muy claro hacia cuál es el norte de esos cursos. Eso yo creo que genera cosas, mueve algunas cosas en nuestros estudiantes que son distintas. Sí, mira, yo creo que ahí hay temas que tienen que ver harto con la motivación, al entender bien cuál es el camino que uno va a seguir. Cambia el efecto de motivación. O sea, ver el camino y no la baldosa, yo creo que es un tremendo, digamos, estímulo para alguien, porque te hace sentido. Y entiendes la importancia de cada una de las cosas. Generalmente, claro, como parece que opera el cerebro humano, uno empieza a focalizarse en la baldosa.
Claro, y en el empieza a próximo perder la paso. perspectiva del resto. Así es. Entonces, ahí es un tema que, claro, que uno podría replantearlo. ¿Cómo? No, requiere mucha colaboración de todas las partes nuevamente y necesita diseño. Sí, requiere buenas conversaciones y nada, y seguir empujando para adelante, porque aquí hay cosas bien interesantes que están pasando. Claro, ahora siempre dentro de esto un poco el número de personas es un poco no digo la restricción, pero el desafío. Cómo tener mejores sistemas de evaluación, de retroalimentación, mejores sistemas, digamos, de entregar y transferir conocimiento, digamos, de que a pesar de que es masivo, que le llegue a una persona y que tenga su retroalimentación y tenga una evaluación formativa, ojalá que no solamente sea la nota y chao. Claro, en el fondo. sí. Y eso al final del día requiere un diseño, requiere expertise, requiere, digamos, un recursos. Claro, toda una horas, gestión, al final. toda una gestión y todo un trabajo que no es evidente. Bueno, Eugenio, estos temas son súper apasionantes, tanto para ti como para mí, podríamos seguir mucho tiempo, pero vamos a dejar algunas cosas para el tintero, para unas siguientes conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, como siempre terminamos cada capítulo preguntándole a nuestros invitados o invitadas la pregunta que le da nombre a nuestro podcast, que es: ¿cuál es la función docente para ti? Bueno, en este caso, si somos súper, digamos, aplicados al manual, digamos, sería el desarrollo de las competencias, digamos, garantizar el desarrollo de las competencias en sus alumnos. Y ahora, claro, ahí hay un tema, una dimensión que es importante, yo creo que es la ética, que también está dentro del currículum, por lo menos en estos cursos está declarada, y que tiene que ver en el fondo en el cómo ejecuto y llego a las metas, digamos. Correcto. Justamente ayer nos reíamos en un curso, en el fondo era cómo desmontarían un campamento minero, digamos, al mínimo costo, quemarlo, después lo tapas con tierra, claro, una brutalidad con esa. Claro, Digamos, así es. El tema es justamente cuando tú no tienes regulación y las leyes no dicen nada, digamos, y tú tampoco tienes ética, el resultado puede ser cualquier cosa. Entonces justamente ese moderador pasa a ser la ética, porque puede que no te encuentres con regulación en muchos temas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con tecnología de punta. Claro, exactamente. Que muchas veces las leyes van más atrás que el desarrollo tecnológico, entonces el regulador y el moderador del comportamiento pasa a ser la ética. Entonces justamente ese desarrollo creemos que es muy importante, de manera que nuestros estudiantes tengan esa visión, porque muchos de ellos van a estar en el desarrollo de tecnología de punta. La legislación probablemente no va a estar desarrollada, claro, sin duda. Y la decisión va a pasar por ellos en ir un poco más allá o un poco más acá, y es justamente uno de los elementos que queremos, digamos, que sean un aporte positivo para la sociedad, no solamente Fantástico. Digamos, un desarrollador de tecnología, pero que termine en cualquier cosa. Absolutamente. Bueno, Eugenio, muchas gracias por darte el tiempo y nada, bienvenido a este espacio cuando sea en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Felipe, que estés muy bien. Escuchaste Función Docente, podcast del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2C y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado _FSFM. Escúchanos en Spotify y iVoox. Encuéntranos como Función Docente. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.